hemos ido cambiando son los actores, a quienes estamos formulándoles las mismas 3 preguntas orientadoras y que para el caso pues tiene una cuestión especial, diría yo. Es que pues, los profesores catedráticos de la universidad, con un valor agregado, digámoslo así, para lo que hace la facultad, en el caso nuestro, es que nos permiten conocer su postura y sus impresiones como profesores de la universidad, pero a la vez como profesores que tienen la posibilidad de interactuar con el medio, o sea, están trayendo como un feedback prácticamente inmediato que complementa muy bien lo que hemos indagado a los actores anteriores que han pasado por este mismo panel. De allí que pues, fuera interés de la organización de la Semana Maestra hacerles la invitación y también un poco en la política pues, de la gestión del profesor Javier Fayad, de poder tener una interacción un poco más fluida con los profesores como actores también de la vida, de la facultad y sobre todo como una fuerza muy importante dentro de la formación de profesores que hacemos aquí. Entonces para eso invitamos a 4 profesores que son a la vez de las 4 unidades académicas que tiene la facultad. El profesor Miguel Ángel Martínez, que pues vendría como parte de la Escuela de Educación y Pedagogía de las Ciencias Sociales y Humanas. Profesor es licenciado en Pedagogía Infantil, magíster en Educación de la Universidad de Antioquia y es doctorando de nuestro doctorado interinstitucional en Educación. Por otra parte, el profesor Nelson Hoyos, que el profesor vendría por la Escuela de Educación en Ciencias, Tecnologías y Culturas. El profesor Hoyos es licenciado en Matemáticas y Física, magíster en Educación con énfasis en Enseñanza de las Ciencias Naturales y doctorando en Educación para las Ciencias y las Matemáticas de la Universidad Estadual Paulista de Brasil. El profesor William Rodríguez de la Escuela de Educación, Cultura y Comunidad, licenciado en Biología y Química, magíster en Educación Popular y doctorando en Educación. También está el profesor Abelardo San Clemente, quien viene en camino de excuso, que por estas cuestiones del tráfico de la ciudad pues todavía no ha podido llegar, pero nos acompañará en unos minutos. El profesor viene como parte del grupo de profesores catedráticos del Departamento de Educación Física y Deporte, él es licenciado en Educación Física. El profesor es presidente de la Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, ARCOPREFA. Con ellos vamos a escuchar sus posturas en torno a 3 preguntas orientadoras. La idea es que hacemos la pregunta, cada uno tiene una intervención de, esperamos alrededor de 3 minutos, un poco presidencial. Yo daría el libre uso de la palabra. Empiezo yo. Profesor Miguel Ángel Martínez. Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos, para todas. Yo hice pues como la reflexión y bueno, por asuntos de tiempo me voy a permitir entonces leer. ¿Desde ahí me escuchan? Sí. Vale. Bueno, ¿cuáles son los retos en educación en general y en su campo de conocimiento en nuestra región hacia los próximos 10 años? Bueno, voy a hablar desde lo general, que sería desde el campo de la formación de maestros y la pedagogía, y rápidamente me voy a referir a mi campo específico, que es la pedagogía infantil. Uno de los principales retos que tenemos como Facultad de Educación y Pedagogía es recuperar la relación con los territorios del suroccidente colombiano a través de las escuelas normales. A través de ellas podemos seguir avanzando en el programa de regionalización de la Universidad del Valle, que ya cumple 20 años. De las 10 sedes regionales solo hacemos presencia en 3, Pacífico, Palmira y Norte del Cauca. Me estoy refiriendo a este dato fresco en donde al semestre el día de hoy se ofertan programas de la Facultad de Educación y Pedagogía. Sarsal también. Ahí sí. Bueno, es lo que encontré esta mañana en la página de regionalización. Trabajar con las escuelas normales es clave para que nuestros maestros se formen no solo como profesionales de la enseñanza, sino también como artesanos de la misma, y de eso sí que son expertas las escuelas normales desde el siglo XIX hasta el presente. Otro reto no menor es reconocernos como parte de la pedagogía, entendida como un campo de saber que se construye desde la pluralidad, a través de las relaciones que los distintos profesores, áreas, grupos de investigación y hoy departamentos y escuelas, a través de la educación, las otras educaciones, la formación en aras de avanzar en la construcción y no seguir en la fragmentación e insularización del mismo. La configuración de la pedagogía como campo de saber a partir de un conjunto de reglas epistémicas, no epistemológicas,
éticas, estéticas y políticas que construiríamos en toda la comunidad universitaria. Ello incluye, por supuesto, nuestros estudiantes y no solo los intelectuales que hacen parte de nuestra facultad. Debemos vincular mucho más a nuestros procesos de formación de maestros, maestras y maestres la relación con la cultura y el medio ambiente. Para nadie es un secreto que el Pacífico colombiano no solo es rico por su biodiversidad, sino también por sus prácticas ancestrales, gastronómicas, folclóricas, entre otras. En mi campo específico, que es la pedagogía infantil, uno de los retos más importantes es seguir avanzando en el cierre de las brechas que hay hoy en las políticas públicas, el campo de las artes y el campo de estudios en infancias, que han venido reduciendo la tradición pedagógica que se ha venido configurando desde el siglo XIX hasta el presente para educar a las infancias únicamente para los procesos de alfabetización prematura. ¿Listo? Listo. Bueno, digamos que lo que planteo yo, lo planteo desde mi experiencia de vida, que está ligada a la Universidad del Valle. Llevo ya un poco más de 20 años aquí como profesor ocasional o la cátedra, contratista, como lo quieran llamar. Soy docente de base del magisterio oficial, soy profesor de la Escuela Normal Superior Farallones de Cali, antigua Normal de Señoritas, pero también he tenido prácticas de orden administrativo en el sistema. Acabo de salir de la Secretaría de Educación hace poco y estuve también en el IPC, entonces desde allí trato de hablar, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, lo primero que yo pienso que nosotros como universidad tenemos que pensarnos es algo que está en deuda desde la Constitución del 91. Colombia no tiene un sistema educativo. Tan es así que, por ejemplo, el profesor Miguel dice, mi fuerte es la educación infantil. ¿Quién maneja la educación infantil en este país? ICBF, que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación. ¿Quién maneja el SENA? Ministerio del Trabajo. ¿Ya? Entonces, digamos, pero si lo miramos en términos de los niveles de la educación formal, vamos a encontrar también la misma desconexión, las desconexiones entre la educación superior y la educación media, entre la educación media y la educación básica. ¿Ya? Pero ese sistema tiene que ser un sistema abierto, conectado con las realidades, con el cotidiano de la sociedad y del país. Es decir, cómo nosotros nos pensamos ese sistema en diálogo permanente con un país que tiene como condición fundamental la diversidad, y que precisamente eso es lo que no se reconoce. O sea, la falta de reconocimiento de la diversidad del territorio hace que la escuela, digamos, tenga allí una deuda enorme. Y cuando digo escuela estoy hablando desde el preescolar hasta el postdoctorado. Tenemos una desconexión con la vida cotidiana, ¿ya? Y entonces, en ese orden de ideas, pensarnos a Colombia como un país de territorios, de diversidades culturales, étnicas, de género, en fin, todas las diversidades que podamos reconocer, porque todavía seguimos con una fragilidad, y una fragilidad muy grande en términos del reconocimiento de la diversidad. Casualmente hablábamos con Nelson ahora. Mire este panel. Ya. ¿Vale? Y eso tiene que ver con esas tradiciones que nosotros manejamos de una universidad moderna, de un sistema educativo moderno, aislado de las cotidianidades y de los retos y demandas de la sociedad. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento tiene que ver, desprendido de eso, cómo hacemos de verdad un diálogo de saberes. ¿En qué sentido? La universidad dice, nosotros tenemos la cátedra docente sobre 3 ejes: docencia, investigación y extensión y o proyección, como lo quieran llamar. La metáfora espacial que propone la extensión o la proyección, ¿cuál es? La proyección social, ¿cuál es? Yo estoy aquí y alargo allá. Yo no me muevo. Y cuando digo yo no me muevo, es que yo no me muevo epistémicamente, conceptualmente, ¿sí? Yo le digo al que está allá afuera, yo estoy aquí, yo tengo esto, tómelo. Pero no hay un diálogo intercultural.
Y allí creo que hay una carencia enorme en todo el sistema educativo. Todavía seguimos con la escuela del siglo XVIII, del siglo XVII, que nació en el claustro, en el internado. Y allí hay una carencia enorme. Y ese es un reto que tenemos, pero que exige respuestas inmediatas. Pero eso implica, vuelvo y digo, que asumamos una universidad, un sistema educativo que deje de pensarse como el centro y que se conecte con la periferia. Entonces yo me conecto con la periferia desde la extensión. Esto es una extensión, la energía está allá y me la traen aquí con una extensión, y la extensión no le pasa absolutamente nada, no se transforma. Y allí es donde está la potencia del diálogo intercultural, la posibilidad de afectarnos en la diferencia. Y en ese sentido, pensar la formación docente es fundamental. Todavía nosotros, lo digo desde ser maestro de base, pero también desde haber estado en el sistema de dirección de la educación. El gran problema que tiene el licenciado y en general el profesional, la profesional que llega al sistema educativo hoy, es el desconocimiento de la escuela. Entonces usted llega a la escuela hoy y lo primero que le preguntan, literalmente, porque es de ley, ¿usted en qué proyecto transversal va a trabajar? Y usted empieza a mirar para todos los lados, porque no tiene ni idea de qué es eso. ¿Y usted en qué gestión, a qué gestión se va a matricular? Y sigue mirando así como para todos los lados, porque tampoco tiene idea de eso, ¿ya? Y usted a lo sumo dialoga con su área, pero usted no ve que el licenciado o licenciada de matemáticas en la práctica tenga un diálogo de verdad con ciencias naturales y experimentales, con ciencias sociales, con artes, con todas las otras áreas, ¿ya? Porque aquí, si nosotros miramos, las licenciaturas siguen siendo paralelas, y por definición las paralelas no se conectan. Entonces, pensar esos tres escenarios creo que es el gran reto que tenemos hoy como pensadores de esto de la educación en este país. Gracias. Muchas gracias, profesor Nelson. Gracias. Saludo el espacio porque yo creo que da la posibilidad a que otras voces aparezcan en estos escenarios de diálogo, de construcción colectiva. Me parece que muestra el talante de la dirección de la facultad, ¿sí? Que sin duda pasa por profundizar estos aspectos de encuentro desde los diferentes escenarios que digamos ya aquí se empiezan a plantear. Yo voy a retomar, digamos, dos asuntos que se han hablado en estos días. El profesor Fayad, en el documento que nos compartió a todos de Caminando el número 1, recurre a una idea sobre los estancos, que yo creo que de alguna manera el profesor William lo retoma con esto de la incapacidad que tenemos de dialogar entre las diferentes disciplinas, ¿no? Entre los diferentes feudos que se van constituyendo no solo en la universidad, sino en los espacios formativos, ¿sí? Y en esa idea de los estancos y en esa idea de constituir ese sistema educativo que nos propone el profesor William, digamos que yo quisiera plantear unos asuntos quizás un poco más amplios, un poco más gruesos, que puedan determinar la constitución del sistema educativo. Yo creo que un profesor, cualquiera que sea el área, no puede estar aislado de una realidad que vive el planeta, que vive el mundo, y que pareciera que en la universidad, que es la universidad más importante del suroccidente, pues el asunto no atraviesa la formación de los futuros profesores. Es, por ejemplo, el cambio climático. Hoy se pone en juego y está en riesgo la vida, la supervivencia de la raza. Y eso debería aparecer, desde mi perspectiva, la formación de los futuros profesores de ciencias, de matemáticas, de todas las disciplinas, y diría yo de todos los profesionales, ¿sí? Y hay suficiente escritos alrededor de ese asunto como uno de los grandes retos, o sea, cómo la formación de los futuros profesionales está atravesado por un asunto que está determinando, insisto, la supervivencia de la raza humana. Tenemos que pasar esa matriz energética, que digamos es una apuesta política hoy también,
donde superemos esa lógica extractivista. Y eso implica transformar nuestras relaciones, las relaciones con nuestros estudiantes, nuestro quehacer fundamental como profesores. Tiene que ver también con que tenemos que pensar entonces cómo desde lo educativo discutimos el problema que además se profundizó con todo este tema de la pandemia, el crecimiento de la pobreza y del hambre en nuestro país y fundamentalmente en el suroccidente. O sea, el Pacífico pues no es extraño que por eso haya sido el epicentro del estallido social como se planteaba esta mañana. O sea, es que aquí hay unos asuntos de base que están pasados por digamos, la fuerte desigualdad social, la alta desigualdad social, ¿cierto? Problemas de racismo en la ciudad, de hambre, la gente que aguanta hambre, ¿sí? Que como universidad pública, como formadores, tendríamos que entrar en las reflexiones fundamentales de lo pedagógico, y seguramente en la segunda pregunta diré algunos asuntos de cómo desde la educación en ciencias, por lo menos donde yo he pensado el asunto, se puede discutir esta problemática. Y viene consigo un elemento que me parece muy interesante y que tiene que ver con esto de que hoy los jóvenes, y se viene hablando mucho en filosofía, hoy tenemos una juventud del no futuro. Y entonces, ¿qué es eso del no futuro? O sea, ¿por qué nuestros jóvenes hoy los encontramos de que no ven posibilidades en el mediano, en el largo plazo? Y como hablábamos esta mañana también, ¿cómo se ha disparado entonces el problema de la salud mental? ¿Sí? Hoy, la otra pandemia es realmente el tema de salud mental, ¿cierto? Y ahí recojo elementos de filosofía contemporánea que nos dicen que nosotros, el sistema, el capitalismo cumplió con su tarea fundamental, nos autoexplotamos, ¿sí? Y nos autoexplotamos en la medida en que nos dijeron que tenemos que ser productivos, y ese exceso de positivismo desde la perspectiva de Byung-Chul Han, que nos dijeron usted puede, usted es capaz, y entonces nos tiene en que estos espacios casi que son una forma de resistir. Aquí los colegas contratistas ven que nos cuesta mucho podernos reunir a conversar, porque estamos en el esquema de la productividad, ¿cierto? ¿Cómo entonces, como escuela y en el marco de la formación de profesores, nosotros nos pensamos esta problemática real y quizás volvemos a una educación humanista, ¿no? Que desde educación en ciencias a veces pareciera que no es posible pensar, ¿sí? Entonces, romper esta idea de esa sociedad del cansancio a una sociedad que nos permita reconstruir tejido social, ¿sí? Una sociedad que nos permita tener una posibilidad de vida diferente, yo creo que es la utopía que debería aportar esta sociedad, y la educación en sí, la formación de profesores. Esto ha llevado a una alta conflictividad social que la escuela también debería entrar a discutir. Entonces esos estancos tendrán que entrar en diálogo en algún momento, como entraron en diálogo en el estallido casi que de manera abrupta, digámoslo, por la situación en que nuestros jóvenes y la ciudadanía en general nos puso, a que tenemos que entrar en diálogo a ver cómo resolvemos los problemas de base que está pasando en el país, ¿cierto? Entonces, nuevamente, es un asunto, un reto fundamental que la educación científica, en mi caso, digamos así, la educación matemática, debería entrar en las discusiones en la futura formación de profesores. Eso termina, digamos, construyendo todo digamos que he dicho de una manera muy rápida, este contexto muy complejo que se convierten en retos desde mi lectura a esa formación científica, constituyen entonces una educación que está enmarcada en el mercado, es una educación fundamentalmente para el mercado y la productividad. Fíjense que todo eso está relacionado, y nosotros como universidad finalmente terminamos jugando a esta lógica del mercado. Entonces está todas las medidas y la política y la normatividad que orienta finalmente a estos estándares, a indicadores de productividad, al paper machine, como lo decimos en el contexto de los doctorados, y entonces en los contextos de los doctorados, en la formación doctoral, se cae en una crisis emocional, porque tenemos que estar en la lógica, insisto, de la productividad. Eso para mí demarca los elementos macro fundamentales
que se debería considerar y que se nos convierten en retos para la educación, la formación de profesores, fundamentalmente de ciencias y matemáticas, que yo creo que aplica para todos los profesores. Muchas gracias, profesor Nelson. Profesor Abelardo, bienvenido. Creo que tienes las preguntas de antemano, ¿cierto? Sí. Entonces, reitero la primera pregunta sobre tu visión respecto a los retos en educación de nuestra región hacia los próximos 10 años en un enfoque general y el campo de conocimientos particular. Correcto, bueno. Muy buenas tardes para todos y para todas. Me place mucho compartir este espacio. De antemano pido disculpas un poco por la tardanza, por la dificultad. Me está desplazando del norte hasta acá y siempre hay bastante tráfico, pero bueno, llegamos. Con respecto a la primera pregunta, como se está intentando abordar desde lo general y desde lo específico, quiero tratar unos temas de igual manera desde lo general para llegar un poco a lo específico, que es a nuestra área del conocimiento. Yo hago parte aquí en la Facultad de Educación del programa Licenciatura en Educación Física y Deporte, y además pues presido también una organización de profesores a nivel nacional que se llama ARCOPREF, Asociación Red Colombiana de Profesores de Educación Física, con la cual estamos trabajando sobre precisamente incidir en políticas públicas en el área de la educación para transformar este país. Por eso creemos nosotros de que los retos van a estar muy ligados acerca de si este país logra cambiar esos 2 siglos de ignominia o no, si logramos nosotros ser capaces de poder dar el cambio después de 212 años de vida republicana, 117 presidentes todos que han sido de la derecha, los sectores tradicionales, y si nosotros logramos dar el cambio, eso va a permitir otra cosmovisión, otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la economía, otra forma de ver la política y otra forma de ver la educación en Colombia. Entonces, muchas cosas van a radicar en esos cambios que se puedan dar en el país o no. En términos del ejercicio reflexivo, pues creemos nosotros de que hay cerca de 10 puntos que consideramos nosotros que van a incidir en esa parte, que ahorita hago referencia en ellos. Pero frente al tema, también ir abordando el tema específico, la educación en Colombia tiene problemas desde la misma base, como ha sido estructurada la educación, y ya que tenemos aquí a William, que fue secretario de Educación del municipio, que tiene una visión, que fue secretario de Educación del municipio, que tiene una visión desde adentro, desde la problemática. Creo que es clave lo siguiente. En la educación básica primaria, por una resolución 3020 que firmó quien en ese momento era presidente Álvaro Uribe Vélez, en preescolar y básica primaria se tiene un docente por cada grupo de estudiantes, y ese docente no siempre es formado en todas esas 9 áreas del conocimiento que son las que conforman la educación. En la Ley General de Educación, la Ley 115, en el artículo 23 están allí discernidas las 9 áreas del conocimiento, y ese maestro o maestra orienta esas 9 áreas del conocimiento. Dentro de las áreas del conocimiento hay 2 que tienen un atraso significativo porque requiere especialistas para que puedan atenderse a esas edades sensibles del desarrollo. Me refiero a la educación física y me refiero a la educación artística. La semana anterior llegué a un congreso latinoamericano del sector nuestro que hicimos en México, y la gran sorpresa es que todos los países latinoamericanos tienen en preescolar y básica primaria profesores de educación física y profesores de educación artística formadas en estas áreas, incidiendo en la formación, en el desarrollo del cerebro, repito, en edades muy sensibles del desarrollo. En Colombia no. En Colombia, por esa resolución 3020 que dice de que en preescolar y básica primaria debe existir un solo profesor por grupo, y de que en básica secundaria y educación media la relación técnica, como se llama en educación, es de 1.7 por grupo. Por eso es que en el bachillerato
unos 5 en media, en básica secundaria y 1.7 en media. Dice así la resolución 3020 del 2002. Pero esa forma como está estructurada, en donde los especialistas están es en el bachillerato y no están en la formación primaria, de hecho ya genera un sesgo. En Colombia son más de 4 niños y niñas que no tienen profesor de educación física ni tienen profesor de educación artística. Y en el desarrollo científico, en la neurociencia, se ha venido investigando a lo largo y ancho del mundo de la importancia de que en esas edades sensibles del desarrollo, de la importancia que en la configuración del cerebro y en la estructuración de la personalidad se tenga el estímulo del arte y el estímulo del deporte por personal especializado. Y repito, Colombia es hoy el único país que no tiene. En México, en Cuba, en Venezuela, en Chile, en Brasil, se tiene el maestro de aula y se tiene el maestro de educación física y se tiene el maestro de arte. Parece ser que la derecha que ha gobernado a Colombia ha condenado esos 4 millones de niños y niñas cada año a que no tengan un desarrollo integral. Y allí encontramos nosotros muchos de los problemas, no solamente de la educación, sino de la forma de vida de nuestros colombianos, de nosotros allí, unos vacíos muy grandes. Entonces, esa forma como está estructurada, que entendemos nosotros que se hace a propósito por una política educativa, genera ya muchos daños en la población colombiana. Creemos nosotros que entonces hay que transitar hacia políticas educativas que integren, que resuelvan esos fenómenos y que desestructuren esa forma como está organizada la educación en Colombia, donde los especialistas tienen que estar en esas bases, en esas edades sensibles, en preescolar y básica primaria fundamentalmente. Hay otros temas que pues no quiero como abordar por efectos del tiempo, pero frente a los temas que hablan aquí de pandemia, según ASCUN, pues se llegó incluso hasta un 37% de deserción en las universidades, pero también más del 30% en preescolar y básica primaria. O sea, la pandemia aumentó la desigualdad social, económica y política, fundamentalmente en los sectores más vulnerables, en los sectores donde ya existía una desigualdad muy marcada. Hoy, después de la pandemia, se ha aumentado esa desigualdad y la deserción, que es uno de los problemas graves desde la básica primaria hasta la educación universitaria. Creemos nosotros que en la región tiene que atenderse mediante políticas que integren y que regresen al estudiante a las aulas. Muchos de los problemas que tenemos hoy en Cali, para hablar del tema específico, tiene que ver porque muchos de nuestros niños no están hoy en las escuelas, ¿ya? No están en los programas educativos. Entonces ese es un elemento fundamental. El otro elemento tiene que ver con la conectividad, que si lo vemos nosotros a nivel universitario, imagínense cómo se presenta a nivel de básica primaria, básica secundaria, el tema de la conectividad, que está marcado también por las grandes inequidades que se dan allí. Otro tema es la infraestructura. A pesar de que en los últimos años se ha avanzado un poco en el mejoramiento de la infraestructura educativa, pero todavía hay deficiencias grandes, porque muchas de nuestras escuelas fueron construidas bajo criterios arquitectónicos, más desde los escritorios que desde las necesidades de nuestros escolares. Entonces, por eso es que acá y todas las escuelas son muy parecidas. Cuando uno va a una escuela en Cali, es tan parecida una como otra, como si los niños fuesen iguales, los del campo a los de la ciudad, y no se atienden realmente necesidades particulares allí. Otro elemento tiene que ver con los nuevos métodos de enseñanza, los modelos pedagógicos. De acuerdo a datos del ENSIN, del Ministerio de Salud, gran parte de nuestros niños
y niñas, gracias, gran parte de nuestros niños y niñas hoy tienen problemas de sobrepeso y obesidad, no solamente por la falta o por la ausencia de maestros de educación física y de arte, sino que también por efecto de los modelos pedagógicos que estamos asumiendo dentro de las instituciones, desde primaria hasta a nivel universitario. Nuestra educación es muy sedentaria, sienta al niño desde que llega a la escuela o desde que llega a la universidad hasta que finalizan las clases, desentendiéndose que el movimiento es factor también de desarrollo del conocimiento. Y hoy existen avances científicos en términos de que hay que educar también a través del movimiento. Este ejercicio lo hemos hecho y de ese ejercicio habla Julián de Subiría permanentemente. Cuando uno va a las instituciones educativas a hablar con los rectores, con los directivos, con los profesores y se pregunta ¿a qué viene el niño a la escuela? Le haría también la pregunta a ustedes como auditorio, ¿a qué va el niño a la escuela? Y la mayor parte de rectores, hasta los mismos profesores, dicen el niño viene a la escuela a aprender, ¿ya? Limitando las posibilidades que tiene la escuela, y entender que el niño de la escuela viene solamente a aprender, viene solamente a adquirir conocimientos, a desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, implica dejar por fuera otras necesidades de la escuela, como la necesidad de socializar, de mejorar sus relaciones interpersonales. Hay profesores que le dicen al niño, es que usted no viene aquí ni a conseguir amigos ni a conseguir novia. ¿Y por qué no? ¿Cuántos amores, cuántas amistades se han generado en las escuelas, en los colegios, en las universidades? O sea, desconocer de que el niño no viene a la escuela a aprender sino a desarrollarse, y esa concepción de desarrollo es la que permite no solamente lo cognitivo, sino que también permite la relación socioafectiva, las relaciones interpersonales, permite también el desarrollo psicomotor, permite también que la escuela promueva la salud y ojalá una salud preventiva. Y si la escuela también atiende el movimiento, modelos pedagógicos, no solamente sedentarios que están enfermando a nuestros niños, los meros modelos pedagógicos se están enfermando a nuestros niños. Repito, la tendencia en Colombia, de acuerdo a los estudios que ha hecho el Ministerio de Salud, es de que ya el 30% de nuestros niños, niñas y jóvenes tienen problemas de sobrepeso y obesidad, con los costos que eso tiene en el sistema de salud, con los costos que eso tiene en los problemas de carácter mental, en la salud mental y en múltiples niveles. Y por último, otro elemento tiene que ver con las herramientas digitales y la capacitación. En Colombia está capacitando ahora muchísimo en el tema, a raíz de la pandemia, en el tema de las tecnologías, pero no en el uso de las tecnologías con fines educativos. Ahí es donde se requiere hacer énfasis en todos los niveles de la educación, el tema de la calidad educativa, de la concentración, del aprendizaje colaborativo, de la inversión que sigue siendo mínima en educación en términos de presupuesto nacional, aunque ha avanzado un poco en el presupuesto nacional la inversión en educación, pero hoy sigue siendo muy baja frente a la inversión que se está haciendo hoy en la guerra, en el Ministerio de Defensa, que indiscutiblemente tiene que empezar a reducirse desde allí para poder de que se pueda aumentar la inversión tanto en educación como en salud, para que incida en la formación de los colombianos. Yo dejaría allí, muchas gracias. Gracias, profesor Abelardo. Plantearles entonces en ese mismo orden, ¿no? Que usamos la palabra ahora, ¿cómo aportamos como profesores universitarios a la formación en educación que dé respuesta a los grandes retos de la educación? Sería de pronto volver un poco a lo planteado inicialmente, pero ya desde el rol del profesor universitario. Y bueno, profesor Miguel, yo creo que algunas cosas se le quedaron por decir en la anterior intervención, dada su concreción, sí, y el uso abierto de la palabra. Yo le
en aras de la justicia, digamos así, puede volver a ello. Vale, listo, sí señor, vale, muchas gracias. Bueno, mientras escuchaba aquí a los profes William, al profe Nelson y al profe Abelardo, recordaba una discusión que en los 80, en el marco del movimiento pedagógico, suscitó y que fue muy importante para visibilizar la pedagogía como un objeto de conocimiento, no solamente en el contexto universitario, sino también a nivel de los maestros y maestras colombianos, y es la diferenciación entre educación y pedagogía. Mis compañeros han hecho referencia y por supuesto que es muy importante pensar la educación, como lo dijo el profe William, desde la construcción de ese sistema educativo que aún tenemos en deuda, pero también tendríamos que pensar cómo, desde el orden político, pues por supuesto que no podemos desconocer ese asunto y que nos convoca a todos los actores sociales, incluyendo pues por la facultad y la universidad como tal, pero volvía y recordaba rápidamente esa distinción que para el caso nuestro se ha vuelto un asunto tan coloquial, se ha vuelto un asunto de sinónimos hablar de educación y pedagogía, y pienso en los efectos de que eso ha traído en nuestra sociedad cuando hablamos de pedagogía electoral, pedagogía del cariño, pedagogía de la pandemia y todo tipo de adjetivos para hablar de pedagogía. Cuando escribía esta respuesta lo hacía también en función de lo que el profe Nelson decía, que es una invitación que nos hace el profesor Fayad a romper con esos estancos. Yo llevo 4 años aquí en la universidad, parte de mi experiencia está en Medellín, en la Universidad de Antioquia también como profesor de cátedra, pero lo primero que yo recuerdo cuando yo llegué aquí, una profe que conoce muy bien la historia de lo que era antes el instituto, incluso sus primeros inicios como facultad de educación, ella me decía algo, y es que aquí no ha pasado lo que fue el movimiento pedagógico ni la expedición pedagógica nacional. Yo quedaba, pues, ¿cómo así? Hablamos de que somos un instituto de educación y pedagogía. Se supone que tendríamos que tener como un objeto independiente de nuestra postura, un objeto que sea común, que sería en este caso la pedagogía. Piénselo como saber, como disciplina, como campo, como práctica. Y creo que es un asunto que tenemos en deuda para pensarnos como facultad, para pensar un proyecto de formación de maestros en ejercicio, pero también maestros que llegan a la universidad. Aquí tengo algunos de mis estudiantes que llegan recién salidos del colegio, y algo que es bastante común y particular que a uno le cuestiona muchísimo cuando uno enseña pedagogía es lo siguiente, y es la ausencia precisamente del discurso pedagógico en el ejercicio de los maestros. Aquí el profesor Abelardo planteaba ejemplos muy concretos a propósito de cómo desconocemos la naturaleza infantil al momento de educarlos, y eso también aplicaría para los jóvenes. Insisto en la importancia de diferenciar la educación y la pedagogía, la educación como una práctica social, como el campo profesional que hoy ha venido convocarnos aquí como profesionales de la enseñanza, y aquí incluyo las denominaciones de profesor, educador, maestro, docente, pero también la importancia de avanzar en cerrar esas brechas que han existido aquí, no solamente en la facultad, sino a nivel universitario, de permanecer estancados en cada uno de nuestros nichos. Con esto entonces doy respuesta o cierro de manera rápida los comentarios a la pregunta número 1, y para responder a la segunda, cómo aportamos como profesores universitarios a la formación en educación que dé respuesta a los grandes retos de la educación de hoy. Bueno, aquí voy a referirme a una experiencia que he venido abordando desde la pandemia, y lo voy a decir textualmente. En lo personal he venido defendiendo en el campo de la formación de maestros la recuperación de la historicidad de la pedagogía, bien sea como práctica, saber, disciplina o campo de saber, con un doble propósito. El primero, comprender nuestro presente, y por otro lado, dotar un discurso a mis estudiantes para pensarse como maestros y maestras a través de la pedagogía. Ese ha sido uno de los puntos centrales en mi ejercicio como profesor universitario, y desde allí aporto precisamente a asumir estos desafíos que hoy enfrentan nuestros estudiantes, insisto, en donde han tenido que crecer
han tenido que educarse en un escenario en donde el discurso pedagógico brilla por su ausencia. La pandemia, o mejor, mis estudiantes me enseñaron la importancia de vincular la teoría no a través de la cátedra magisterial, como era algo que he venido haciendo, pero ya no con tanta fuerza, desde el 2007 que empecé a trabajar como profe, sino a través de su experiencia educativa. Me estoy refiriendo a la experiencia de mis estudiantes. Desde hace 2 años les he propuesto a mis estudiantes problematizar sus prácticas de crianza, religiosas, deportivas, de enseñanza, entre otras, a través de los problemas clásicos de la pedagogía. Me refiero al qué, al para qué, el por qué, cuándo, dónde, con quiénes enseñar, con quiénes educar y con quiénes formar. Nuestros estudiantes necesitan argumentos para enfrentar la crisis de la profesión docente y los efectos de la pedagogización de la sociedad. De allí mi insistencia que se apropien de la tradición pedagógica, no desde la teoría, sino desde la práctica que les ha permitido los relatos autobiográficos conocerse a sí mismos. Trabajo que he venido desarrollando con mis estudiantes, no solo con chicos y chicas procedentes de las facultades de Humanidades, de Educación y Pedagogía, sino también con estudiantes de manera muy concreta de la Escuela de Rehabilitación de la Facultad de Salud y con algunos estudiantes de distintas carreras universitarias a través de los cursos de Introducción a la Pedagogía y Pedagogía de la Primera Infancia. El profe William hacía mucha referencia a esta palabra, la desconexión, y utilizaba la metáfora de la energía. Esta experiencia precisamente que me generó la pandemia de enfrentarme a una cámara, de hecho las cámaras, bueno, ya no me intimidan tanto, pero bueno, este tipo de aparato nos llevó a mostrarlos en otro tipo de facetas, y era precisamente esa desconexión entre la teoría y la práctica. Pues yo no puedo pararme frente a una cámara a hablarles más de 1 hora, hora y media, que incluso es el comentario de mis estudiantes que vienen directamente a la escuela y me dicen: no, profe, es que ni siquiera nuestras voces se hacen presentes, porque es el profesor que se sitúa en la palabra, pero bueno, nosotros ¿dónde quedamos? Y esa desconexión entre la teoría y la práctica, que es algo que problematiza John Dewey, me parece importante vincularla, traerla aquí a colación, porque si seguimos pensando en que nuestros estudiantes, con todo el conjunto de saberes, discursos, disciplinas, todas las prácticas, sean prácticas tempranas, prácticas profesionales, prácticas de investigación que llevan a lo largo de estos 10 semestres, no es suficiente finalmente para ejercer como profesionales. Entonces, de allí la importancia, y hay trabajos bastante importantes que muestran por qué los estudiantes que se forman para ser maestros no se apropian de la teoría, no se apropian de su campo profesional. Y creo que ahí hay un llamado de atención para vincular la experiencia de los estudiantes. Creo que a manera de sugerencia para la próxima semana maestra, sería importante contar con la presencia de nuestros estudiantes. Creo que ellos son finalmente los protagonistas de este proceso de formación, no solamente como espectadores, sino también como protagonistas también a través de sus experiencias de formación. Bueno. Cuando el 15 de marzo del 2020 el presidente Iván Duque en una locución dijo: se cierra el sistema educativo, nadie dimensionaba lo que se venía encima. 15 días después, la locura total, literalmente 15 días después. Voy a decirlo de una manera muy fuerte: se mantuvo el encierro, pero el carcelero cambió. O sea, salimos del encierro del aula al encierro de la casa y no teníamos ni idea de cómo interactuar con los estudiantes, de cómo hacer eso, de cómo utilizar las tecnologías, pero sobre todo de cómo interactuar, ¿ya? Y eso generó cualquier cantidad de dificultades. Bien, pero poco a poco, digamos que el sistema en general, maestros y maestras de todos los niveles se empezaron a inventar cualquier cantidad de cosas, y se pasó de la clase magistral a inventarse cosas totalmente distintas. Sí, se pasó de tener la sala de la casa
a convertirla en una especie de escenario de clases. Es más, de un set de televisión. ¿Ya? Sí, se pasó de tener una distancia y casi que una animadversión con estos dispositivos a una imperiosa necesidad de cualificarse. ¿Ya? Entonces, digamos que eso me llevó a mí a hacerle como un seguimiento y plantear en un determinado momento que la pandemia nos pone unos grandes retos y que creo que tienen que ver no solo con la pandemia, sino que es confrontar esa escuela moderna del encierro. Por eso cambiamos de carcelero, pero seguimos en la cárcel, ¿ya? Porque es la escuela del encierro. Entonces, en ese orden de ideas, el primer reto que empieza a evidenciarse es que hay que resignificar la educación. Porque lo primero que nos encontramos, y estoy hablando de cifras estadísticas de junio-julio del 2020, es que la depresión, la violencia y la dificultad de comunicación en nuestros estudiantes y en nuestros docentes se disparó. Porque pensamos la escuela, como decía ahora Abelardo muy bien, solamente como un proyecto institucional, y está bien, eso hay que hacerlo, pero hay que pensar la escuela más allá. Y entonces el primer reto fue resignificar la educación. El segundo reto, para no detenerme mucho y digamos ponerlo en términos de paneo, está en términos de una relocalización de la escuela. Como les decía, salimos de el aula y pasamos a la casa, lo que algunos llaman el aula virtual, que pues técnicamente no lo es, pero no me voy a detener en esa discusión. Pero lo que sí es cierto es que empezamos a relocalizar la escuela. La escuela se ve obligada a pensarse desde otras lógicas comunicativas y desde otras formas espaciotemporales. Porque el asunto era tan sencillo como este, es que el estudiante solamente podía acceder a la conectividad cuando llegaba el papá a las 9:10 de la noche. Recuerdo que fuimos a entregarle unos computadores en la institución educativa Antonio José Camacho, el técnico industrial. Para los que son y las que son de Cali, saben la historia que tiene esa institución. Y entonces le entregamos uno de los computadores a un estudiante de octavo. El estudiante, el Antonio José Camacho, queda en la comuna 9, en toda la 15 con 15, 16 con 16 para ser más específico. El estudiante vive acá en Navarra. ¿Ya? La señal de conectividad es muy difícil. Y entonces le pregunto yo al niño, ¿y usted cómo hace para estudiar? Me dice, no, es que yo tengo que esperar a que mi papá llegue hacia las 9 de la noche con el celular y a esa hora descargo los talleres que me dejan mis profesores y profesoras y me pongo a estudiar hasta por ahí 3, 4 de la mañana cuando ya no doy más, me quedo dormido y al otro día cuando me despierto ya no hay celular y no tengo conectividad. Y eso para los que tenían conectividad de algún modo, porque el 52% de nuestros estudiantes no tenían esa posibilidad. Entonces, eso implica pensarse de manera espaciotemporal la escuela de una manera distinta, es decir, una relocalización. Un tercer elemento que también me parece muy interesante es que hay una hay una revaloración del maestro y la maestra. A partir del mes de julio, a donde, yo lo digo de manera un poco irónica y jocosa, donde llegaba este sombrero, la pregunta normal que me hacían a mí es, ¿cuándo va a abrir la escuela? Porque es que yo ya no me aguanto a mi hijo, yo ya no me aguanto a mi hija, es que yo no sé cómo hacen los profes y las profes con 40 si yo tengo 2 y no me lo aguanto. ¿Ya? Es que definitivamente ser maestro es muy difícil. Es que definitivamente los maestros y las maestras sí se la ganan de verdad en serio. Entonces ahí se empieza a configurar, ¿ya? Y eso genera un cuarto reto, porque hay una
digamos, una reorganización de la relación escuela-familia. Cuando a nosotros los viejitos nos tocó la escuela, la mamá, por lo general, siempre estaba todas las semanas hablando con la profesora, el profesor de uno, hasta bachillerato, ¿sí? Y digamos que era, profe, lo autorizo a que haga lo que tenga que hacer, ¿ya? Pero contróleme a este muchacho, ¿ya? Y cuente que sí nos dieron, ¿no es cierto? Pero había una relación ahí como en el marco de, venga, yo le reviso las tareas, si tiene tarea, venga, yo le reviso los cuadernos, ¿ya? Esa relación de cooperación se fue debilitando hasta casi que perderse, sobre todo en la educación pública, ¿ya? Y eso generó una relación de mutuo señalamiento. Es que la familia no hace lo que le corresponde, es que los profes no trabajan, ¿ya? Y entonces la pandemia puso a hablar a padres, madres con profesores, profesoras, y empezó un trabajo colaborativo allí que hoy no ha sido dimensionado, que hoy no ha sido valorado y que hoy no ha sido pensado. Y creo que allí hay un reto enorme en esas relaciones escuela, comunidad, familia, ¿ya? Pero todo esto en un marco de resistencia, ¿ya? ¿En qué sentido? Mientras que, por ejemplo, en Cali se dio una cosa muy bonita en términos del trabajo en equipo. En el sistema educativo oficial, rectores y rectoras y docentes se pusieron y crearon un espacio que funcionaba todos los viernes de 2 a 4 de la tarde y le llamaron experiencias significativas, experiencias pedagógicas significativas en tiempos de pandemia. Y le hicimos un seguimiento a ese espacio. No hubo una sola experiencia que se presentara que fuera individual, y eso es una cosa importantísima, el trabajo colectivo, que es una de las grandes carencias que tiene la escuela. Pero la gran mayoría de esas experiencias estaban situados en lo cognitivo, no en lo afectivo, en lo cultural, en lo emocional. Entonces, eso cuando se regresa, en ese regreso también tortuoso a la presencialidad, se genera un problema porque el estudiante, la estudiante quiere volver rápido a la escuela, pero no a recibir clase, o al menos la clase de antes, ¿ya? Entonces empiezan a generarse unas resistencias muy fuertes, resistencias que se manifiestan de múltiples maneras, ¿ya? Claro, evidentemente el estallido social nos mostró una resistencia y las estadísticas son contundentes. En los 10 años entre 2010 y 2020, en el oriente de la ciudad se graduaron 79.856 bachilleres y solamente el 4% continuaron estudios. Solamente el 4%. ¿Ya? Pero peor aún, en ese mismo lapso de tiempo, la cobertura hasta noveno en Cali era del 83.5%, pero al pasar a media bajaba al 62%. Lo que quiere decir que hay una deserción muy grande en ese paso de la básica a la media. Y cuando fuimos a preguntarle a los jóvenes y a las jóvenes, ¿saben cuál fue la respuesta? Para lo que hay que hacer, con noveno o con 11 da lo mismo. Entonces es más rápido conectarse en noveno que en 11. Entonces pensar eso, pensar la escuela como un proyecto sociocultural, creo que es una tarea inaplazable que tenemos. Y en ese orden de ideas nosotros como profesores, profesoras de la educación superior, de la educación básica y media, tenemos que generar toda una, diría yo, una estrategia y un dispositivo para recuperar muchas de las riquezas que nos dejó la pandemia y pensar esos retos y otros de manera sistemática, pero sobre todo en diálogo con las comunidades. Yo creo que el profe William y los colegas, como afirmación, quiero partir de ahí esta segunda intervención,
ese pensar, profe, esa escuela como proyecto sociocultural, yo creo que implica, desde las lecturas que digamos he venido haciendo en mi proceso doctoral y en el trabajo aquí en la licenciatura, en la escuela, en la universidad, yo creo que implica que nosotros como catedráticos y como profesores universitarios en general en la universidad formemos profesores y profundicemos en la formación sociopolítica de esos profesores. Yo creo que pensar esa escuela como un escenario de transformación social implica que como sujeto me piense como un sujeto de transformación, y en particular en esos profesores que estamos formando. Yo creo que ese es un primer elemento en términos de entonces como profesor catedrático, cómo me pongo en esa tarea, en esos retos que iniciamos planteando. Y ya en el campo particular que tiene que ver con las ciencias naturales, creo que es una apuesta que además viene emergiendo en el campo, tiene que ver en ese diálogo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Es un diálogo que para mí es ineludible, que desde estudios sociales de la ciencia se viene posibilitando esta idea de que las ciencias naturales tienen que romper con ese divorcio aparentemente tradicional de que no conversamos con los problemas de la sociedad, y que por el contrario las ciencias naturales pues tienen una estrecha relación con esas problemáticas y tiene posibilidades para responder y para problematizar esas realidades. Ese es un reto en el cual como profesores catedráticos y como escuela creo que le estamos apostando. Eso implica entonces que las ciencias naturales, desde esa relación estrecha con las ciencias sociales, empieza a pensar esos contextos de la escuela como contextos complejos, como contextos cambiantes, ¿cierto? Pero además no desde esa racionalidad técnica donde como universidad vamos y le decimos a la escuela qué hacer. Yo pensaría que por allí no es la cosa, sino por el contrario es ir al diálogo con esos profesores donde hay unos saberes muy importantes, muy valiosos, potenciar esos saberes y que nos permita a nosotros potenciar los saberes propios de la academia, ¿sí? En esa idea, digamos, de esa racionalidad crítica que considero que podría ser mucho más rico en ese proyecto sociocultural, en esa escuela con proyecto sociocultural que lo hemos planteado también en el proyecto de la licenciatura en física, que para nosotros es un proyecto político-pedagógico, en el sentido de que la apuesta a transformar las condiciones sociales en las cuales estamos hoy. Entonces, digamos que desde el campo yo creo que hay unos elementos interesantes desde el campo de la educación en ciencias que nos dan como elementos que yo los catalogo como perspectivas emergentes que vale la pena enunciar, que nuestro campo ha venido pensando, digamos, estos asuntos, que rompe con esa tradición positivista de ver la actividad del científico como neutral, como que no tiene ninguna relación con los contextos sociales. Y es ver cómo, por ejemplo, hoy se discute la formación de profesores de ciencias para la paz, por ejemplo, para la ciudadanía, para la paz, ¿cierto? Para pensar los conflictos sociales en contextos rurales, en contextos de diversidad, no solamente cultural, sino de género, sexual, lingüística, funcionales y étnica, que creo que tenemos mucho por trabajar en ese aspecto, ¿cierto? No quedarnos solo en el asunto de trabajar el desarrollo de la educación en ciencias desde el aspecto cognitivo, que tradicionalmente lo hacemos, sino también trae elementos emocionales y afectivos al aula, es también un campo interesante. Y entonces aparecen también elementos del activismo ambiental. Entonces, ¿cómo podemos formar profesores que no solamente son divulgadores en el aula, como algunas corrientes lo plantean, sino que también es un agente de transformación en el aula, ¿sí? En esa idea de activismo y del sujeto de transformación. Y entonces esta perspectiva que también se recoge en formación sociopolítica del profesor de ciencias, aunado con estas digamos, cuestiones que se han venido desarrollando en el campo también, que para nosotros resulta muy interesante, que en el campo se denominan cuestiones sociocientíficas y que permite poner en juego, insisto, lo que hemos planteado desde el inicio, esos contextos problemáticos con la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias. Yo creo que por allí hay quizás algunas respuestas a ese primer panorama complejo que planteé en mi primera intervención. Pues
Abelardo, ¿cómo Gracias. aportamos como profesores a la formación en educación? Bueno, Los retos. le preguntaría al auditorio y sobre todo a las personas que llevan muchos años con la universidad, esta palabra Villalaguna, ¿alguien la ha escuchado? ¿No? Bueno, el programa nuestro de la licenciatura en Educación Física y Deporte se llamó inicialmente Educación Física y Salud, se inició a mediados de la década del 70 por un convenio entre el gobierno colombiano y el gobierno alemán. El gobierno alemán desplazó unos profesores a formarnos en el campo de esta licenciatura allí. El año anterior vino uno de los profesores que ya estaba pues jubilado, vino a Colombia, vino por el mar, llegó aquí a Cali, llegó a la universidad, bueno, llegó aquí a Cali y localizando a alguna gente, pues me localizó y a otros dos compañeros. Y venía, pues además de mirar cómo estaba el programa, me hizo la pregunta: ¿y qué hubo? ¿Qué pasó con la laguna? Yo le dije, pues te voy a decir qué sucedió. Lo llevé entonces aquí al sur, al lado del batallón Pichincha, a un barrio que hoy se llama Prados del Sur, y lo recorrí con él. Le dije, esta era la laguna. Me preguntó Samuski y otros que hablaban, que decían. Entonces le conté un poco como el desarrollo. Lo que pasa es que le decía, arrimamos una tienda y le pregunté, disculpe señor, ¿usted sabe cómo se originó este barrio? Y el señor de la tienda dijo, no sé, yo tengo aquí hace 10 años y el barrio ya existía. Y una de las señoras que llegó en ese momentico dijo, sí, mi hermana, que era la que vivía aquí, me contó que este barrio lo hizo la Universidad del Valle. Ya, sí, ¿y qué más le contó? No, es que estoy de afán, pero ella está muy encariñada con la Universidad del Valle porque dice que este barrio lo hizo la universidad. Y se fue, entonces le conté un poco como el desarrollo después de que ellos se fueron en esa parte. La verdad es que ese barrio fue una zona de lo que en ese tiempo se llamaba invasión. Nosotros los estudiantes decíamos en ese tiempo, eso no es invasión. Si son colombianos, ¿cómo van a invadir el mismo país? Eso es recuperación de tierra, le llamamos, frente a la crisis habitacional que se tenía en ese momento. Pero fue una zona que incluso le preguntaba al maestro William si Javier Falla está aquí, porque él hace parte de ese proceso de formación, el decano de la Facultad de Educación. El hecho es que en una ocasión un grupo de gente se tomó esa zona, que era una zona inhóspita en Laguna, y vinieron aquí a la universidad a pedir apoyo porque se lo han tomado y tenían un desalojo al otro día. Entonces aquí con la FEU, la Federación de Estudiantes de la Universidad del Valle, optamos entonces por desplazar una comisión hasta allá y apoyar a la gente, porque el otro día había desplazamiento, y se generó en ese tiempo pues todas unas estrategias de defensa del territorio, de la gente. ¿Cómo está, profesor Javier? Llegó el invasor. Precisamente estoy contando la historia de Villalaguna. El color llegué yo. Exactamente, lo trae a propósito. Invocado allí. El hecho entonces de que nos desplazamos una comisión en el tiempo, Javier también era estudiante, bueno, varios de educación física, nos desplazamos allá y se le enseñó a la gente cómo defender un territorio, ¿ya? Cómo hacer barricadas, cómo hacer molotov en ese tiempo, cómo organizarse. Exactamente.
Y luego, con la gente, entonces cómo activar otros escenarios de apoyo a la gente allí, para que en ese tiempo decíamos, para que la represión no se concentrara allá. Entonces fuimos al Camacho, una comisión, otro al INEM, otros en Valle San Fernando, y bueno, al otro día la ciudad amaneció entropelada toda, ¿ya? Y a partir de allí, entonces comenzó una relación entre la universidad y la gente del barrio, y nos pensamos entonces, bueno, ¿cómo desarrollar el barrio? Ese día se logró expulsar, no hubo desalojo por la fuerza que tenía, porque Cali se convirtió por completo en una zona de defensa de ese pedacito de tierra de Villa Laguna. Y entonces comenzamos una serie de acciones allá. Entonces los de Edufísica comenzamos a organizar la gente para hacer equipos de fútbol, de baloncesto. No había cancha, entonces no, hagamos acá un peladero, y con la gente pelábamos, hicimos unas porterías de futbolito. La gente de salud, de medicina, enfermería, mira, nosotros nos robamos unas vacunas allá y las tenemos, la gente no está vacunada, se vacunaba. Los de ingeniería acá, de los diferentes sectores, los de ingeniería eléctrica, no, pues toca, hermano, mirar dónde nos robamos unas guaduas y cómo tiramos la energía para acá. Bueno, fuimos, cada carrera desde sus posibilidades fue apoyando la construcción de barrio, ¿ya? Y a la vez que defendíamos el territorio, estamos construyendo comunidad con la gente. Ese es el barrio hoy, Prados del Sur, y eso fue lo que inicialmente se llamó Villa Laguna. Esa experiencia infortunadamente no ha sido sistematizada, pero eso hace parte de las transformaciones que ha hecho la Universidad del Valle, y que aquí el director de la Facultad de Educación proviene, como yo y muchas otras personas, de ese proceso de formación de lo que fue la Universidad del Valle, y cómo, además de otras experiencias, se transformaron entornos. Voy a ese ejercicio, además de contarlo, de que nos demos cuenta qué es lo que la historia ha hecho a la universidad, para también intentar responder a esta pregunta que se da acá. ¿Qué podemos hacer entonces desde nuestra acción como profesores universitarios en la formación y para poder incidir en esos retos educativos en los próximos 10 años? En educación física, que eso lo vamos a hablar con el jefe del departamento, con el profesor Misael, que se encuentra acá, hemos hablado de la necesidad de hoy en el sector nuestro de formar a la gente con una visión crítica para que pueda transformar sus entornos. Entonces allí algunos profesores, y en el caso particular desarrollamos una estrategia que yo le llamo LEO. LEO es las iniciales de lectura, escritura y oralidad, pensando en que nuestros maestros, para tener esa visión crítica, requieren formarse muchísimo en el campo de la lectura, muchísimo en el campo de la escritura y muchísimo en su capacidad de expresión oral, porque tiene que ver con su acción como maestro, pero también pensando en su acción transformadora, porque repetimos, el estudiante universitario no viene a la universidad solamente a aprender, viene a desarrollarse, a formarse, pero también a transformar entornos. Y si nosotros no logramos que esta persona pueda transformar entornos vitales, llámese familia, llámese barrio, llámese país, fracasamos nosotros en la educación, porque para que cambie Colombia se requiere transformarse profundamente, tanto en lo conceptual como en lo metodológico y en lo práctico, para poder hacer un nuevo país. Y por eso yo soy una de las personas que me ilusiono mucho con las posibilidades de que este país cambie, con lo que se puede dar ahora en este mes de alguna manera, y allí creemos nosotros que podemos aportarle muchísimo a ese proceso de cambio. Pero eso en la medida en que
nuestros jóvenes y nuestros niños en el sector educativo puedan entender esa relación texto con texto. De nada vale el texto si no se entiende el contexto, y el texto no sirve para transformar el contexto. Creo que eso es como fundamental. Y el otro elemento que creo que nosotros podemos aportar en la formación de nuestros futuros maestros desde la facultad como agentes políticos de cambio, como agentes transformadores, ¿ya? Si no se transforman ellos y no aprenden y no se inquietan por la importancia de transformar entornos, no va a suceder absolutamente nada. Vamos a entregar generaciones formadas desde el punto de vista cognitivo, pero no desde el punto de vista que es tan importante el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el conocimiento indiscutible. Pero si no entienden de que la investigación es importante para transformar también realidades, para transformar entornos, para transformar sociedades, nos quedamos entonces en unos espacios en donde su capacidad de acción y de transformación es mínima y no se optimiza. Entonces creo que de allí es mucho el aporte que nosotros podemos hacer desde nuestra acción como maestros, desde nuestra acción profesional, para poder transformar entornos educativos, entornos políticos y en la construcción de políticas públicas para transformar sociedades. Gracias. Gracias, Abelardo. Entonces quisiera pedirles que de forma concreta nos dijeran ya a la facultad qué reflexiones y aportes harían ustedes sobre la relación como catedráticos con la facultad en esa perspectiva que hemos estado hablando. Y les pido que seamos concretos, porque parte de la expectativa es poder interactuar con el auditorio. Entonces, esa es la última pregunta. ¿En el mismo orden? Si lo quieren. Vale, listo. Lo quieran. Yo tengo también una experiencia muy coloquial. Cuando yo llegué hace 4 años, yo llegué como, entre comillas, a coordinar el centro de prácticas. Y en ese entonces pues yo ya tenía experiencia en otras universidades en Medellín, pero tenía otro tipo de vinculación, también como profesor de cátedra, pero también como profesor vocacional. Y recuerdo que cuando llego acá y me di algo que me llamó la atención, empecé a trabajar los primeros días de febrero y yo preguntaba, bueno, ¿y cuándo voy a firmar el contrato? ¿Cuándo voy a firmar mi contrato? Iba de un lado a otro, iba a la dirección, a la dirección administrativa, bueno, pasaba por todas las dependencias a preguntar, hasta que al final me dijeron, no, es que primero usted es un profesor contratista, así se me dijo, usted es un profesor contratista. Profesor contratista, sí, los profesores contratistas no firman contrato, solamente los vinculados. Y yo, ¿cómo así? Y entonces, legalmente, ¿cómo estoy vinculado? No se preocupe, profesor, que eso ya está organizado administrativamente. Y lo traigo aquí a colación precisamente porque en el marco de esa situación me voy a referir a qué reflexiones y aportes hace sobre la relación entre profesores catedráticos y la Facultad de Educación y Pedagogía. Considero que debemos avanzar en ir rompiendo las jerarquías que han venido existiendo entre los profesores que hacemos parte de la Universidad del Valle y por supuesto la recién nacida Facultad de Educación y Pedagogía. Me refiero al rango que hay entre la denominación del profesor nombrado y el profesor contratista. No es solo un asunto meramente contractual, sino que por medio está el discurso y la práctica que nos configura como sujetos. En este caso, pues yo me reconozco como profesional de la enseñanza y es lo que les transmito a mis estudiantes. Los profes contratistas, un ejemplo de esas jerarquías que hay entre ser profesor nombrado y ser profesor contratista. Los profes contratistas, por ejemplo, no podemos acceder a las convocatorias de investigación, que por cierto son pocas a nivel institucional. Por ejemplo, la convocatoria CIAN para apoyar movilidad académica, el Consorcio Colombia, que en ese momento para la publicación de artículos en revistas Q1 y Q2 que está abierta. Lo mismo ocurre para presentarse a las convocatorias de investigación y de creación. Si yo soy profesor contratista, pues
lo siento, pero necesita de... no lo puede hacer usted. No sé qué ha pasado aquí en la universidad, qué mala fama tenemos los profesores que no tenemos una vinculación de carrera con la universidad. Insisto, porque hay una desconfianza sobre nosotros, y así lo expreso en términos de no poder presentarse este tipo de espacios que también no solamente nos benefician a nosotros como profesores, sino también, por supuesto, a la misma universidad y por ende a la facultad. No contamos con horas remuneradas para asistir a reuniones ni para el espacio de planeación y evaluación de nuestros cursos. Tampoco tenemos un espacio físico para nosotros, ni para atender a nuestros estudiantes, ni para el encuentro con el otro. Tengo experiencias donde puntualmente, cuento un milagro pero no el santo, en donde no solamente nos dictan la clase, así como dicen los profes, mis estudiantes, perdón, para que venga a dictar la clase, sino que también nos reconocen horas para participar en asuntos curriculares, asuntos de formación, pero también para la planeación. Qué bueno que aquí están mis estudiantes para que entiendan un poco la preocupación y la crisis del profesor, que no solamente es el profesor de escuela, sino también el profesor universitario. Sé que estos asuntos son de alcance institucional y no son de resorte de las unidades académicas como nuestra facultad. Sin embargo, me parece importante ir visualizando estos problemas que enfrentamos los profes contratistas para poder avanzar en la construcción de un estatuto de saber que nos reconozca no solo como los profes que necesita la facultad para llenar las horas de docencia que no pueden tomar los profesores nombrados, y seamos reconocidos como lo que somos, profesores universitarios. Hoy siento desde mi propia experiencia la necesidad que la universidad crea en nosotros, lo decía hace un momento, no cree en nosotros. Necesitamos del profesor vinculado, para que estamos en un estado de infantilización, más allá de la función parcial de la docencia de cátedra. Hay que avanzar en desplazar el dispositivo de desconfianza que posa sobre nosotros. Será muy descabellado pensar en que los profes de cátedra podamos investigar con apoyo institucional, porque lo hacemos desde nuestras investigaciones, desde nuestras clases, desde nuestros procesos de formación, pero con apoyo institucional, que podamos publicar en revistas de alto impacto con recursos de la universidad, que si queremos presentarnos a una de estas revistas que están en Q1, Q2, no tengamos que sacar 3 millones de pesos, sino que no privilegie únicamente al profesor nombrado, que podamos avanzar en la dignificación de nuestra condición salarial, ascendiendo en el escalafón docente hasta la categoría de profesor titular. Hay un caso de una profesora de la Facultad de Humanidades, historiadora, que hace poco, siendo profesora de cátedra, pudo estar cerca de ser profesora titular. Un asunto que es bastante singular, pero que nosotros deberíamos estar en esa sintonía. Pero para llegar a ese nivel, pues necesitamos publicar, y no publicar en la revista BEA, sino que tenemos que publicar en revistas de alto impacto. Será muy loco pensar que los profes de cátedra tengamos voz y votos en los comités de programa y en los consejos de facultad. Bueno, pues yo creo que esto hay que mirarlo en dos, digamos, como en dos dimensiones como mínimo: la dimensión de la relación contractual y la relación académica. A modo de anécdota, yo me vinculé aquí en el año 97 y me vinculé como profesor contratista de tiempo completo. Luego la crisis de 98-99, para afuera los contratistas, y volví en el año 2000. ¿Y saben cómo era mi vinculación? Al destajo, porque volví con la licenciatura, la naciente licenciatura en Educación Popular, y en los bajos de biblioteca yo llegaba 3 veces por semana a coger un teléfono y a llamar a los estudiantes en todo el país, y sobre llamada efectiva me pagaban. Es la historia que hacemos. Pero evidentemente, digamos, si bien es cierto, se ha avanzado todo lo que dice el profesor Miguel, es cierto. O sea, aquí se te paga la hora dictada. Por ejemplo, si el estudiante requiere que uno lo acompañe en alguna, digamos, le dé un tipo de asesoría de algún aspecto de la relación que se construye en el curso con ellos, pues tú verás si lo haces, pero eso no se te reconoce. ¿Ya?
porque a ti te hacen un contrato laboral, sí, con prestaciones sociales, sí, pero por una cantidad de horas específicas. Es más, si los cursos que te asignaron inicialmente no tienen toda la matrícula, pues simplemente no se dan y ya, ¿vale? Entonces ahí hay un problema complejo, pero ese es en términos de lo laboral, contractual. Lo otro es en términos ya más de lo académico, y es que, retomando un poco lo que decía Miguel también de cómo nos asumen como hermanos menores, pues yo hablo desde mi lugar de maestro de base, y es que todavía se tiene aquella idea que se manejó en la década del 80 con el movimiento pedagógico, y es que quienes piensan son los de la universidad y quienes hacen son los de la escuela. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas somos los hermanitos menores, a los que hay que acompañar, asesorar, cualificar, ¿ya? Corregir, ¿bien? Pero ese saber de la escuela no es dialogado y no interpela la vida cotidiana de la universidad. Y pienso, como yo, hay muchos y muchas en el ejercicio docente aquí en la universidad y en otras universidades, porque no es solamente el caso de la Universidad del Valle, ¿ya? Pero, digamos, se asume como el otro trabajo, y entonces esa relación de ese mundo de la escuela básica y media con el mundo de la universidad es un diálogo inexistente o apenas si medio esbozado. Entonces, en ese orden de ideas, para cerrar, como les dije, soy profesor de una normal, y las normales fueron, desde que se crearon las normales superiores en el año 97, fueron asumidas como las hermanitas menores de las universidades. Tanto así que si una normal quería ser normal superior, tenía que tener el acompañamiento y el aval de una universidad, si no, no lo podía hacer, ¿vale? Entonces, hoy hay una relación legal distinta, y creo que allá hay una potencia muy grande. De hecho, en estos momentos se está presentando una licenciatura en la Normal Superior para Niños de Cali, la licenciatura en Educación Infantil se está, pero en el marco de un convenio, y ese convenio ya no va a ser de asesoría, acompañamiento y cualificación de la universidad para con la normal, sino una relación que está en términos de continuidad de estudios de nuestros egresados, egresadas, por un lado; por otro lado, en términos de entender las normales como laboratorios de práctica y como semillero de pedagogía, pero también, en ese orden de ideas, entender una relación de investigación de pares, con las diferencias, desde luego, pero somos pares. De hecho, el estatuto docente, y con esto cierro, 2277, nosotros los viejitos, no tenía en cuenta para nada la graduación post, hasta solamente el escalafón 14. Hoy usted encuentra cada vez más en el magisterio oficial docentes con título de doctor, ¿ya? Con título de doctora, con maestrías, con especializaciones, porque eso se reconoce en el nuevo estatuto docente. Entonces hay la posibilidad de poner el diálogo entre la escuela básica y la universidad de una manera distinta, y creo que allí los y las docentes hora cátedra, como nos llaman despectivamente, podemos construir unos puentes distintos entre la escuela y la universidad. Gracias. Yo voy a plantear, digamos, la respuesta a esa pregunta en 3 elementos que de alguna manera dialogan con los planteamientos ya hechos aquí por el colega Miguel. Yo creo que reconocer esa dimensión del profesor que va más allá del tema contractual a un profesor universitario, que digamos que sobrepasa esas jerarquías que se construyen en el día a día en la universidad, que creemos que no debería estar. Finalmente, los profesores catedráticos hacemos también docencia, investigación y extensión, solo que en otras condiciones. Pero digamos que ese es un elemento interesante, poder colocar en la dimensión de profesores y profesoras universitarios. Y en ese orden de ideas, y pensando nuevamente en la metáfora que nos propuso el profesor Fayad de los estancos, yo creo que en el escrito, en ese caminar falta un estanco, profe, y el estanco de los profesores catedráticos faltó. Ese es otro estanco, que yo creo que hay que tratar de construir los puentes de diálogo, porque, y en ese sentido, es pensar y profundizar
la participación de todas y todas, como lo plantea el colega, y es que no es descabellado que los profesores catedráticos, como pasa en otras universidades públicas, podamos participar en la elección, por ejemplo, del rector y de los decanos y en los espacios de participación. Yo creo que esos escenarios del diálogo no nos tienen por qué generar temor. O sea, ¿por qué, digamos, no permitir que los profesores catedráticos participemos en esos espacios y que ojalá no ocurra lo que ocurrió con los colegas y las colegas de educación popular, por ejemplo? Eso no debe pasar en la universidad, ¿sí? O lo que ocurrió con la 044, que se intentó marginar a los profesores contratistas, a los profesores catedráticos de la maestría, y que los profesores catedráticos reaccionamos, y por supuesto con el apoyo de algunos profesores nombrados. Yo creo que esa es una discusión que hay que desarrollar, ¿sí? Y tiene que ver con ese espacio de participación que todos y todas los profesores catedráticos podemos estar en ese escenario. Y creo que también aportaría a esa metáfora de la triple hélice, y es que escuchando a la profesora Miriam, es decana de la facultad, decía cómo parecía que otra vez volvía la espiral, ¿no? Hace días aquí. Pues yo creo que es la oportunidad, profes, colegas que están en la dirección de la facultad, así como en ese momento ese movimiento permitió que hubiese escalafón para que se les pagara por escalafón a los profesores, y lo que nos contó la profesora Miriam en su experiencia, yo pienso que esta puede ser la oportunidad para que la Facultad de Educación sea un ejemplo de democracia verdadera, donde nos incluyan los profesores catedráticos en ese tipo de escenarios. Yo creo que muchos estaríamos dispuestos a participar de manera proactiva, por supuesto, y constructiva en este proyecto de universidad. Y ese último sentido, entonces ahora hago un llamado a nosotros como sujetos, porque usualmente colocamos por fuera. Entonces a mis colegas catedráticos también los invito a que somos agentes de transformación, porque nos quedamos haciendo la tarea también. Obviamente las condiciones del sistema, las condiciones de cómo está, digamos, la universidad, quizás nos lleva a que estemos en automático, ¿no? Pero hasta dónde nosotros también tenemos esa responsabilidad de aportar a que esta universidad y esta facultad, digamos, genere otro tipo de transformaciones. Yo dejaría bien el comentario en concreto porque me interesa poder comenzar. Correcto, tres cositas allí concretas. El gran dilema en el sector educativo es muchas veces que es lo académico lo que está al servicio de lo administrativo, cuando ha de ser lo administrativo lo que debe estar al servicio de lo académico. Eso se percibe cuando se es profesor hora cátedra. Repito, hay que invertir, porque reitero, es lo administrativo lo que debe estar al servicio de lo académico y no lo académico al servicio de lo administrativo, porque lo fundamental acá en la universidad, en toda institución educativa, es lo misional y es lo académico. En segunda instancia, ASPU como Asociación de Profesores Universitarios tiene ya un diagnóstico y tiene ya unas propuestas. Yo sugiero que en esta parte directiva pues exista una reunión con ASPU, porque ya existe, repito, estos diagnósticos, ya se han dado asambleas, se han hecho incluso encuentros nacionales sobre la problemática del docente hora cátedra. Y voy al tercer punto concreto. Cuando se es docente hora cátedra, creo que uno entiende con las dimensiones en su diferencia, entiende uno lo que siente un palestino en Israel. Yo dejaría allí. Bueno, muchas gracias a los profesores. Nos queda algún tiempito para intervenciones de parte del auditorio. Y bueno, yo creo que nos va a tocar es para poder optimizar el tiempo.